Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra división de Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia que se titula Estados de excepción contemporáneos, la cual será impartida por la maestra Fátima Hernández González. La maestra es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sede Tijuana, en la línea de investigación de Derechos, Migraciones y Movilidades. Es catedrática de esta facultad en las asignaturas de Derecho Internacional, Público y Privado. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública y se ha desempeñado como abogada postulante en varias notarías. Por favor, demos un aplauso de bienvenida a la maestra Fátima Hernández González. Muchísimas gracias. Bueno, reiterando, como siempre, un agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, al director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al jefe de la División de Universidad Abierta, el doctor Tito Armando Granados Carrión, profesores que nos están viendo, alumnos de la División de Universidad Abierta, alumnos del sistema escolarizado y público en general. Bien, el tema que vamos a tomar el día de hoy y que vamos a abordar se llama precisamente Estados de excepción contemporáneos. Si bien dentro de la licenciatura, en el programa de estudio, esta parte no está contemplada, pero es importante que se tome en cuenta para poder conocer precisamente uno de los paradigmas o una de las situaciones que podemos aterrizarla en el mundo contemporáneo. En esta conferencia vamos a abordar este tema desde tres puntos de vista. En primera instancia vamos a abordar lo que implica un estado de excepción, es decir, cuáles son sus características principales, y posteriormente, tomando en cuenta dos conceptos, vamos a aterrizarlo a ciertos ejemplos que se han presentado durante la historia y posteriormente lo vamos a aterrizar a dos situaciones en particular. La primera de ellas es un acontecimiento que se suscitó el año pasado en Chile, y otro que, en algún momento ustedes, casi al finalizar esta ponencia, ustedes me darán su opinión si es que es un estado de excepción real o fáctico. Y lo refiero directamente con las migraciones, en este caso, con las mujeres, adolescentes y niñas migrantes que se encuentran actualmente en frontera norte y en frontera sur. Bien, para empezar vamos a abordar lo que implica un estado de excepción desde dos conceptos. Pero antes, cabe destacar que este estado de excepción es estudiado principalmente por dos autores. El primero de ellos es Giorgio Agamben, el segundo, y obviamente muy apegado a él, Carl Schmitt. A partir de estos dos autores, cuando ustedes conozcan un poquito más esta teoría, se van a adentrar más autores que también lo van a criticar, lo van a estudiar. Hay autores que están de acuerdo con esta postura, así como hay autores que no van a estar de acuerdo. Bueno, los estados de excepción también pueden ser conocidos como estados de emergencia, estados de sitio o estados de necesidad. Bueno, ¿cómo están conformados en primera instancia estos estados de excepción? Como bien anticipé, por dos conceptos. El primero de ellos es la nuda vida, que va a estar muy apegado a la figura de Homo sapiens. Esta figura de nuda vida es muy importante recalcarla porque tenemos que entender, ustedes como estudiantes de la licenciatura en Derecho o de alguna otra licenciatura, como bien saben, siempre hemos crecido o hemos desarrollado la teoría, ¿no?, de la formación de un Estado desde la época griega, en donde precisamente esta filosofía reconocía estas unidades políticas conocidas como polis, en donde precisamente el único objetivo era conocerlas o conocer precisamente su forma de gobernar. De ahí viene la siguiente etapa, que es la época romana, la época cristiana, pero después de esta época
viene algo importante, que es básicamente la concepción de un tratado internacional que da la vida a los estados-nación soberanos, que es la Paz de Westfalia, que bueno, igual ustedes también ya lo conocen o lo han conocido. A partir de este momento, y que es lo más importante, se empieza a vislumbrar un derecho normalizador. ¿Qué quiere decir un derecho normalizador? Es decir, se empiezan a crear normas, decretos, leyes, etcétera, que estudian precisamente el comportamiento de un Estado. Por ejemplo, un ejemplo de este derecho normalizador es la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y posteriormente, bueno, a partir de ahí se empiezan a estudiar y empiezan a surgir diferentes teorías para estudiar esto que se llama Estado. Ustedes han crecido, o hemos crecido más bien en general, con una teoría de Rousseau, ¿no? Que busca precisamente el Estado, un bien colectivo, busca precisamente un bien común, etc. Pero no es a partir del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se empieza a concebir esta nuda vida. ¿Qué es lo que va a implicar esta nuda vida? Bien, va a haber a la vida del ser humano, y bueno, aquí vamos a tomar un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, que es precisamente en Alemania con el Holocausto, que es muy importante mencionarlo, porque la vida del ser humano empieza a funcionar como un objeto político y de control. ¿Qué quiere decir esto? Que la era moderna, la vida natural, la vida pura o del ser humano, empieza a ser incluida en los cálculos del poder gubernamental, y los cuerpos vivientes forman parte ya de nuevas estrategias políticas del gobierno. Por ejemplo, esto que les acabo de leer y que obviamente se encuentra en la diapositiva, se le conoce como biopolítica. ¿Qué va a marcar precisamente esta nueva vida y esta biopolítica? Bien se menciona que es la administración de la vida en todas las áreas. Esta política va a intrometerse en la vida del ser humano precisamente en todas las áreas, ya sea en los trabajos, en la natalidad, en la salud, en los procesos de migración, en todo. ¿Con qué objetivo? Bueno, este objetivo y este término de biopolítica lo utiliza mucho Michel Foucault, ya que el primer autor, como les comentaba, Agamben, lo retoma precisamente de su teoría. Y él dice, claro que existe esta biopolítica, claro que nos vamos a entrometer precisamente en la vida del ser humano, con el objetivo primordial de administrarla y de manipularla. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como nuda vida? Se le conoce como nuda vida porque es una vida al descubierto, es una vida que cualquiera, de alguna forma, como vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer, es una vida que va a ser desposeída de esos derechos y de esas libertades que supuestamente ya estaban consagrados con todas estas teorías, con un derecho normal y con un derecho normalizado. Ahora bien, al lado de esta nuda vida va a ir aparejada la figura de Homo sacer. ¿Qué es lo que implica un Homo sacer? Este autor, Giorgio Agamben, como les había comentado en algún momento, estudia precisamente esta figura junto con otros autores como Mommsen o como Bennett, y en un principio esta figura era concebida como sagrada, como se refería precisamente a esas penas que se le podían imponer a una persona por haber cometido algún ilícito o algún delito. Ahora bien, pero lo que hace Giorgio Agamben en esta teoría del estado de excepción es que dice, es que no va a haber ningún sacrificio, ninguna persona va a ser sacrificada, al contrario. Y toma la referencia del autor Festo y dentro de su teoría la manifiesta de esta forma. Y dice, Homo sacer es aquel quien el pueblo ha juzgado por un delito. No es lícito sacrificarle, pero quien le mate no será condenado por homicidio. O sea, si alguien mata a aquel que es sagrado por plebiscito, no será considerado como homicidio. ¿Qué es lo que implica esta definición de Homo sacer? Quiere decir precisamente que cualquier persona puede matarle a esta persona que es Homo sacer, y al momento en el que se le mata, esa acción, esa conducta va a quedar
no va a ser castigada, va a quedar impune. Entonces, vamos a caracterizar estas dos figuras con un acontecimiento que, bueno, ustedes han conocido alrededor de la historia, y yo lo considero precisamente que se suscita en el Holocausto. Por ejemplo, en el Holocausto, en Alemania, se privó definitivamente a los judíos de ciertos derechos y de ciertas libertades. Por ejemplo, el derecho a la ciudadanía, los derechos cívicos en favor de la sangre, el honor, se prohibieron los matrimonios, relaciones sexuales entre judíos y arios o alemanes. Es decir, existió una división social no solamente por raza, sino de los ciudadanos que se consideraban un riesgo para el Estado. Y esto se consignó a través de múltiples formas de represión. Como ustedes saben, desde el punto de vista jurídico con las leyes de Nuremberg, del policial con los campos de concentración, del sanitario con las esterilizaciones. Y obviamente la doctrina lo ha considerado, o básicamente Agamben, lo ha considerado como una matanza estatal. Pero lo más destacado es que se dispuso que esta muerte fue muerte de un sector de la población que para el Estado alemán era considerada como un residuo. Bien, dentro del estado de excepción, y como lo manifiesta la doctrina, este podrá ser un estado de excepción deseado. ¿Por qué? Vamos a ejemplificar qué podría ser dentro de este holocausto, cuál será la nuda vida, refiriéndonos directamente a los judíos. Un exterminio. ¿Qué más será en esta nueva vida? Como mencionábamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que hace precisamente, y bajo una norma, que se privan de derechos y libertades a quienes? A los judíos, ¿no? Entonces por eso se le llama nuda vida, porque va a quedar sin la oportunidad de tener derechos. Y obviamente esto sí fue consignado directamente mediante una norma. Ahora bien, ¿quién va a figurar como la figura de Homo Sacer? El judío. ¿Por qué? Porque cualquiera puede darle muerte. Bueno, en ese entonces cualquiera podía darle muerte, y esa acción, esa conducta, ¿cómo quedaba? Impune, o sea, era permitida, ¿no? Obviamente esto se aplica en el entendido de que es un estado de excepción deseado, porque obviamente había una figura del soberano, ¿no? Que forma precisamente este Reich, forma esta gran Alemania, y obviamente él establece ciertas normas que permiten precisamente que el judío sea un Homo Sacer. Otro ejemplo que podríamos considerar es lo que sucedió en Transnistria, básicamente en una región, precisamente, así se le llama en una región en donde son trasladadas niñas judías, y que obviamente eran trasladadas precisamente a establos en donde pues fallecían, ya sea por el frío que hacía en ese lugar, y cualquier alemán pues podía también privar de la vida a estas niñas, ¿no? Entonces, Homo Sacer eran estas niñas, y obviamente la nueva vida era porque eran privadas de sus derechos y de sus libertades, además de que fueron directamente trasladadas sin ningún consentimiento y despojadas de sus familias. Bueno, entonces vemos las primeras dos características del estado de excepción: nuda vida y Homo Sacer. Ahora bien, ¿cuáles son otras dos características de un estado de excepción, estado de emergencia, estado de sitio o estado de necesidad? La primera, de acuerdo al autor Agamben, estudiando a Carl Schmitt, nos dice, va a ser la decisión. ¿Qué va a implicar la decisión? Bueno, para Carl Schmitt va a equiparar al estado de excepción con dos conceptos importantes. El primero va a ser una dictadura comisarial y la segunda va a ser una dictadura soberana. ¿Qué implica una dictadura comisarial? Va a ser la suspensión parcial de una constitución para protegerla. ¿Y qué es lo que implicará una dictadura soberana? La decisión del soberano para suspender una constitución por completo. Y obviamente lo que dice Carl Schmitt, dice en su libro Teología Política, que quien decide sobre el estado de excepción, ¿quién va a ser? El soberano. El soberano
Ahora bien, ¿cuál va a ser la siguiente característica? La necesidad. George Agamben establece precisamente que va a existir una necesidad y que obviamente al momento de que se va a establecer un estado de excepción, al momento de que se aplican estas dos características, va a haber una ampliación de plenos poderes. ¿A quién se va a ampliar estos plenos poderes? Directamente al soberano. Vamos a ejemplificar estos dos conceptos con algo que se suscitó el año pasado en Chile. Bien, Sebastián Piñera, el año pasado, como presidente de Chile, instauró un estado de emergencia en el 2019, octubre de 2019, con el fin de recuperar la normalidad constitucional tras las protestas, disturbios y saqueos en la capital chilena. Entonces, él decide, esto ustedes lo pueden checar directamente en línea, está en el diario oficial de este estado, en Chile. Entonces, él lo que dice, bueno, yo voy a imponer un estado de excepción, un estado de emergencia o un estado de necesidad por las siguientes circunstancias, por tres motivos. El primero, porque hubo atentados contra la propiedad pública y privada, especialmente contra medios de transporte público de pasajeros, lo que se materializó en la destrucción de buses y la total paralización de la red del metro de Santiago, incluyéndose respecto de este último el servicio de la quema y destrucción de sus bienes, instalaciones, etc. Todo ello significó para la ciudadanía no contar con medios de transporte. El segundo motivo por el cual instauró este estado de emergencia fue porque hubo barricadas que han impedido la adecuación y circulación de vehículos y personas a través de la ciudad, afectándose con ello a la libertad de libre circulación. Y el tercer motivo fue precisamente porque hubo una grave alteración del orden público frente a la cual el Estado debe actuar con todos los medios disponibles con el objeto de asegurar la integridad, la seguridad y tranquilidad de sus habitantes, requiriéndose de medidas extraordinarias orientadas a la protección de las personas y sus bienes. Ojo, en estos tres puntos, obviamente, él dispone precisamente que lo dispone porque va a haber, con el objetivo de proveer seguridad precisamente al Estado chileno. ¿Y qué es lo que pasa? La decisión que toma fue precisamente otorgar sus facultades, en el último punto, a un jefe de la Defensa Nacional para que con esta competencia pueda asumir el mando de las Fuerzas Armadas y el orden y la seguridad pública en la zona de Claro. Entonces, ¿cuál fue precisamente la necesidad para establecer este estado de excepción? ¿Por qué se estableció este estado de excepción? ¿Cuál fue la necesidad para este gobierno? Salvaguardar la seguridad del Estado, ¿no? Ahora bien, vemos esta necesidad. ¿Cuál fue, obviamente, la decisión que tomó este soberano? Bueno, en este caso, el representante de este Estado. ¿A quién delegó las facultades para poder controlar la situación? Dice, a un general de la división del ejército, ¿no? Él le otorga las facultades y la competencia para asumir el mando de las Fuerzas Armadas y el orden y la seguridad pública en la zona de Canadá. Bueno, cuando se impuso estas disposiciones, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes, no sé si se dieron o estuvieron viendo en las redes sociales, etcétera, en las noticias, que tras la imposición de este estado de excepción que duró 15 días en ciertas zonas, ¿qué es lo que hubo? Dice, se presentaron múltiples protestas, dejando más de 2.200 personas heridas, entre ellos 209 casos de traumatismo ocular, causados por el impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas, implicando una vulneración masiva de derechos humanos. Bien. Vamos a ver otro estado de excepción, otro ejemplo, para que se pueda entender un poquito más ampliamente lo que implica un estado de excepción. ¿Qué es lo que pasó en el 2001 en Estados Unidos? Con la Military Order, emanada del presidente de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2001, autoriza lo que se conoce en Estados Unidos como la Indefinite Detention y el proceso de Military Commissions de los ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas.
¿qué fue lo que decide el Estado, este Estado básicamente? Con el USA Natural Act, emanado del Senado el 26 de octubre del 2001, se permitió al General Attorney o Attorney General, que es el abogado general, poner bajo custodia al extranjero, ojo, ¿cuál fue la decisión que tomó Estados Unidos? Y a través de la necesidad tras la caída de Torres. Dice, poner bajo custodia al extranjero que fuera sospechoso de actividades que pusieran en riesgo el peligro, la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero dentro de los 7 días el extranjero debía ser o bien expulsado o acusado de la violación de la ley de inmigración o de algún otro delito. Entonces, esto es otro ejemplo de un estado de excepción en donde se toma directamente la decisión por parte del soberano. Obviamente hubo una necesidad imperante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tras la caída de estas Torres Gemelas, obviamente se emana un decreto ley en el ¿cuál es la imposición? ¿No? Directamente a quién se impone esta imposición, a un extranjero considerado como terrorista. Y ojo, viene una vulneración directamente de derechos humanos, porque al fin y al cabo, bueno, por ejemplo, aquí en México tenemos la libertad de libre tránsito, ¿no? Allá lo que se impuso precisamente es que toda persona que fuera supuesta o que se consignara con alguna acción terrorista, pues obviamente iba a ser pues obviamente sospechoso, en este caso expulsado, ¿no?, de este estado. Ok, voy a poner otro ejemplo de estados de excepción, que bueno, esto puede ser suscitado, o ustedes dirán, porque la teoría y la doctrina ya Agamben así lo manifiesta. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vimos en Alemania, era un estado de excepción deseado, ¿no? En los otros ejemplos eran estados de excepciones reales, y ustedes considerarán si existe en México un estado de excepción que sea ficticio o que sea netamente real. Hemos visto durante estos años la llegada de caravanas de migrantes a México. Y dentro de estas grandes caravanas, pues obviamente yo voy a tomar el ejemplo de mujeres, adolescentes y niñas migrantes que se encuentran en la frontera sur. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres migrantes y adolescentes en esta frontera? Bueno, la mayoría, obviamente, estos cuerpos de estas mujeres son utilizados precisamente para diferentes acciones y diferentes conductas. Entre ellas es la trata de personas, el tráfico ilegal de personas, explotación laboral, feminicidios y discriminación. Para ampliar un poquito este estado de excepción, que ustedes ahorita verán si es real o ficticio, nada más voy a caracterizar el por qué han estado saliendo estas mujeres de sus estados natales. El primero de ellos es porque hay migraciones forzadas. Es decir, las mujeres salen de estos estados o de origen, o estados, porque también en esos estados ha prevalecido lo que es violencia directamente a sus cuerpos. Por ejemplo, en Sudamérica muchas de estas mujeres han salido porque sus cuerpos son utilizados como venganzas, o existe violencia igual sexual, o en algún momento pues, han existido feminicidios. Entonces ellas salen de estos estados con el objetivo de ¿qué? De vivir. Entonces hay una autora que se llama Amarela Varela, y precisamente la doctora Amarela Varela dice, esto se le llama una trinidad, se le considera como una trinidad perversa, porque precisamente lo que hacen estas mujeres es que salen de estos países sudamericanos y quieren concentrarse en México porque obviamente quieren vivir y quieren que se respeten directamente sus derechos humanos. Dentro, ojo, lo que se suscita en esta frontera sur es que hay varias circunstancias. La primera de ellas es que estos grupos de migrantes son vulnerables. Obviamente hay desigualdad. Otro de los factores es que hay pobreza, ¿no?, en estas mujeres. Y por ello se explica precisamente la creación de situaciones que han generado extrema necesidad y que han suscitado que existan nuevas prácticas esclavistas. Desafortunadamente, en Frontera Sur, y hay autores que así lo han manifestado, han existido o existe ahorita ya prevalece una nueva forma de esclavitud, sobre todo en cuerpos.
los cuerpos de mujeres. Por eso es que vamos a llevar este tema de biopolítica a los cuerpos precisamente de estas mujeres, en donde se suscita precisamente esta nueva esclavitud. Y lo que dicen los autores es que es más rentable, ¿no?, estos cuerpos, porque es más barato, puesto que el valor de adquisición es mucho menor. Es decir, hay tantas personas en el mundo en situación de ser esclavizadas que su valor es nulo, y esto hace a las personas un bien desechable y temporal. Obviamente nosotros hemos crecido con la teoría de que el ser humano no es una cosa, no es una red, ¿no?, como lo hemos estudiado en el derecho romano. El ser humano ha sido reconocido, como lo hemos estudiado en la materia jurídica, mediante lo que es una declaración de derechos humanos. Pero estamos volviendo a estas prácticas antiguas, o en este caso a través de esta biopolítica, en el ejercicio de que el ser humano está tomándose pues básicamente como un bien desechable, ¿no?, cosa que no debe considerarse así. Obviamente, a través de esta nueva esclavitud también ha traído como consecuencias explotación laboral. Y ustedes lo han visto en Frontera Sur, si es que van a la región, por ejemplo, de Tapachula, en donde han sacado muchos casos de niños hondureños que trabajan jornadas de sol a sol, ¿no?, en el lado agrícola, y que obviamente se le ha considerado como una esclavitud contractualizada, porque son jornadas de sol a sol, son contratos, como se encuentran en zonas probablemente en donde existe mucha vulneración de derechos humanos. Y por último, desafortunadamente en estas caravanas vienen niños que son acompañados por sus familias, pero también aparecen niños no acompañados. Y obviamente esto ha propiciado, ¿no?, que también sean considerados como objetos intercambiables o mercantilizados. Y en este sentido, obviamente hay una adopción ilegal de niños extranjeros, el tráfico ilegal de órganos y sobre todo niños, venta de sangre, matrimonios forzados, etc. Ahora bien, esto es un contexto general para poder determinar lo que también considera Agamben como un estado de excepción, porque los estados de excepción, como vimos anteriormente, se pueden tomar en cuenta porque exista una necesidad. La primera necesidad, como vimos anteriormente, puede ser una revolución, puede ser una guerra, etc. Pero también los estados de excepción se pueden concentrar dentro de los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, aquí les puse básicamente en general cómo opera o cómo podría operar un estado de excepción que en algún momento puede ser real, si ustedes lo consideran así, porque hay autores que están de acuerdo y hay autores que no están de acuerdo, que puede ser ficticio. Bien, lo blanco en este esquema se puede considerar precisamente como la norma, un sistema jurídico. De acuerdo al autor Giorgio Agamben, nos dice que dentro de estos ordenamientos jurídicos va a haber una situación excepcional. Como vimos anteriormente, también la necesidad como característica del estado de excepción se puede considerar una situación excepcional. Entonces, existe una necesidad. ¿Quién va a garantizar esta necesidad? El soberano o autoridad la va a garantizar. Dentro de este estado de excepción va a existir dos cosas importantes. La primera, la nulidad, que ahorita vamos a ejemplificar con las mujeres migrantes, y lo que es el homozaje. Dentro, o ustedes ya vimos varios ejemplos, ¿cómo será la nuda vida de una mujer migrante? Siendo que los migrantes están protegidos por normas nacionales e internacionales. ¿Pero qué es lo que está pasando en Frontera Sur? Pues que si nuda vida se refiere a que están privando al ser humano de sus derechos, en este caso a las mujeres pues no se les está respetando pues ni siquiera el derecho pues de vida, ¿no? Porque ya no son considerados ni siquiera personas, sino objetos. Muy bien, entonces será la nuda vida, ¿no? Homo sacer, ¿quiénes somos sacer? Quienes explotan a la misma mujer migrante, ¿no? Es precisamente quien toma el papel de homo sacer.
Entonces, ¿cuál será la decisión del soberano? O en este caso, autoridad. ¿Por qué decimos que la mujer migrante somos hacer? Decimos porque cualquiera puede quitarle la vida, y esto queda impune, ¿no? Entonces, la mujer migrante como tal sería homo sacer, y todas estas actividades que se están suscitando están quedando de manera impune, independientemente de que exista una norma nacional e internacional. Pero ojo, ustedes ya han visto, ustedes como juristas conocen precisamente que una norma, ¿qué es lo que hace? Me protege, ¿no? Por ejemplo, en este caso, derechos humanos. Pero una de las características, como vimos hace rato, es precisamente la decisión. Lo que menciona Agamben dentro de los estados de excepción, y como aquí les puse una característica que es, que dice norma suspendida. Al momento de que existe un estado de excepción, el soberano puede en algún momento suspender la norma, pero la norma va a seguir siendo vigente y positiva. Es decir, se va a tomar la decisión sobre qué va a pasar con estas mujeres migrantes. Nosotros hemos crecido con la teoría de Rousseau y la soberanía, y bueno, y todos los autores precisamente que estudian estas teorías. Pero lo que dice Giorgio Agamben es que desafortunadamente la soberanía no va a quedar en el umbral, ¿no? ¿Qué es lo que implica una soberanía? ¿Qué es la soberanía? De acuerdo a este contrato social que hemos estado estudiando nosotros como juristas. ¿Quién decide sobre cómo se va a operar en un estado? El pueblo, ¿no? Entonces, lo que nos menciona Giorgio Agamben es que, junto con Carl Smith, es que ¿quién va a decidir sobre este tipo de situaciones? Por ejemplo, con el estado de excepción de chileno, ¿quién decidió sobre establecer estos estados de excepción o este estado de emergencia? El soberano. Giorgio Agamben hace una connotación importante porque dice, puede estar establecido dentro del ordenamiento jurídico, el estado de excepción, o no. Bueno, este es un ejemplo de cómo opera un estado de excepción. Ustedes me podrían decir si es un estado de excepción real o ficticio. ¿Creen que sí hay un estado de excepción en Frontera Sur? Sí. Pues yo creo que el estado de excepción sería real siempre y cuando el soberano fuera, o sea, que tomara esa decisión de entrar en estado de excepción fuera el pueblo, y entonces quien la va a llevar a cabo va a ser pues el gobernante, ¿no? Entonces yo creo que no estamos en un real estado de excepción. Si fuera real, sería demandado por el pueblo, y entonces a quien se protegería sería a nosotros, al pueblo. Pero, o sea, en el ejemplo que nos puso de Chile, más bien se está vulnerando pues al pueblo, y quien está tomando esa decisión es el soberano, y no, pues no, ese para mí no es un estado de excepción real. Muy bien. Bueno, por ejemplo, en México jurídicamente está establecido en el artículo 29, bueno, esto vemos un ejemplo de un estado de excepción, ¿no? Que puede ser en el caso real o ficticio. Pero sí en este ejemplo hay dos situaciones, que sí hay nulidad y se nos hace, ¿no? Y obviamente hay una norma que los protege, pero entonces, ¿quién toma la decisión sobre la vida de las personas? Agamben hace una diferencia y hace una, por eso comentábamos en el inicio de esta conferencia con respecto a la biopolítica, que son temas en donde ya la política se intromete en la vida del ser humano y es quien decide, por eso se llama también nuda vida, porque quién está decidiendo, o quién por ejemplo decidió con la vida de los animales. Se despojaron completamente sus derechos, y quien decidió sobre su vida fue directamente ¿quién? El
soberano, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que pensar precisamente si existe o no un estado de excepción precisamente en este ejemplo, ¿no? Y sobre todo lo que se está suscitando en frontera sur, etc. Ahora bien, el artículo 29 constitucional de nuestro ordenamiento, ¿qué es lo que menciona? Dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro o en conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso o con la aprobación del Congreso o la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir, suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de las prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar allá en los Estados Unidos, hasta que se consideran las autorizaciones que estimen necesarias para el Ejecutivo haga frente a la situación. Ok, en este sentido, nuestro sistema jurídico prevé el estado de excepción. ¿Para qué no sé? ¿Por qué? Porque pone la decisión en el soberano, bueno, como lo comentaba, tiene también la que tiene que estar aprobado por el okay. El artículo jurídicamente aquí lo está estableciendo, ¿no? Claro que se puede, hay una necesidad, inmediatamente a quién se le dirigen los plenos poderes, al soberano, bueno, en el caso del presidente, con aprobación del Senado, recordemos, ¿no? Senado de sus contrapesos, y obviamente, ¿qué es lo que dicen? Se van a suspender, ¿qué? Ojo, ¿no? Ciertos derechos y ciertas garantías, ¿no? Pero hay un candado en el párrafo siguiente, en donde se dispone que en los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, etc. Es decir, hace un conjunto de la valoración de derechos humanos. Entonces, al momento en el que se puede establecer un estado de excepción, un estado de emergencia por una necesidad, inmutablemente no puede violar ningún derecho humano. Obviamente tiene que ser por tiempo limitado, como se dispone aquí. Y la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución. Entonces, dentro de este aspecto, como les comentaba, existen ordenamientos jurídicos, por ejemplo, como en México, que sí se establece o que establecen lo que es un estado de excepción en caso de una necesidad. Habrá ordenamientos jurídicos de otros países que no lo determinen y que directamente quien pueda tomar las decisiones frente a alguna necesidad sea directamente el soberano. Pero ojo, bueno, obviamente si lo llevamos al mundo contemporáneo, por ejemplo, con México, tiene que estar correlacionado con, en este caso con el Senado, etcétera, para establecer un estado de emergencia, pero también hay situaciones, como estados de excepción ficticios, que pudiesen suscitarse directamente con el ejemplo de los colombianos, ¿no? Y esto se puede llevar a colación a muchos casos que se están suscitando actualmente. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Ok, ¿qué otro ejemplo de un estado de excepción ustedes conocen precisamente? Sí. Pues, de hecho, yo tengo una pregunta. Me quedé pensando en eso. ¿Habrá algún ejemplo en la historia de México que haya estado en un estado de emergencia? Pues, ¿O un posible escenario? siempre frente a un conflicto, ¿no?, bélico, quien toma la decisión principalmente pues es el Estado, ¿no?, y obviamente el Ejecutivo, que haga frente a ciertas, que haga frente a la situación, ¿no? Entonces inmediatamente se traslada el poder al soberano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no sé. Sí, si se alcanza a escuchar desde allá. Usted fue alumno. Me parece muy extraordinario lo que está planteando, sobre todo el presentar a Ágame en esta idea de la nuda vida y el homo sacer, y
Y esta pregunta que lanza en este momento, ¿hay un estado de excepción en estos momentos? Un ejemplo. Y creo que el momento, la coyuntura política de lo que estamos viviendo, social y cultural, nos están presentando el claro ejemplo de los feminicidios. El feminicidio en este momento es un estado de excepción que va más allá del soberano, del que está plantando el ejercer la violencia. Se está saliendo, se está desbordando y tenemos un estado de excepción que está en la vida nuda, pero en la vida nuda del ciudadano, del civil. Se está haciendo un estado de excepción, pero no desde la política, sino desde el hombre. Me estoy refiriendo al género hombre, no al ser humano. En realidad lo que se está haciendo con esto, con los feminicidios, es a partir de una cultura machista justificarse todos estos feminicidios. Este debate que se está llevando, estamos viendo un estado de excepción que no está de parte del Estado. El Estado está siendo desbordado, porque los que están haciendo el estado de excepción lamentablemente somos nosotros. Me da pena decirlo como género, ¿no? El hombre es el que está haciendo eso, está sacrificando a las mujeres, no nada más en la trata de personas ni en la prostitución. Lo acabamos de ver con el caso de la niña Fátima, que realmente esta persona se sintió justificado de haber cometido ese crimen tan atroz. Ese es un estado de excepción, porque la biopolítica lo que presenta es que nosotros podamos tener la capacidad de hacer lo que se nos antoje. Y el Estado está desbordado porque se queda como un Estado con un alto grado de impunidad. Y nos lanza la bolita ahora hacia nosotros, hacia la sociedad civil. Muy bien. Bueno, su compañero, usted fue mi alumno. Sí. Me gusta saludarlo otra vez. Y fíjate, de su compañero tenemos un conocimiento también sobre temas de biopolítica y demás. Michel Foucault. Muy bien, usted dio un punto o un ejemplo al que queríamos llegar o queríamos abordar, porque precisamente Agamben es lo que menciona precisamente frente a Michel Foucault y la biopolítica, en donde menciona precisamente que las poblaciones están siendo educadas, y es lo que menciona Agamben, ¿no? Desde su punto de vista con Michel Foucault, que las poblaciones están siendo educadas para, desafortunadamente, unos puedan sobrevivir y otros no, ¿no? Entonces, dentro del marco de la biopolítica, precisamente es un derecho de muerte, ¿no? Es decir, ¿quién tiene derecho sobre una persona para poder matar a otra? Y lo que menciona efectivamente Michel Foucault es eso, que se están precisamente educando a poblaciones para que se puedan, desafortunadamente, deshacer unos de otros y poder sobrevivir. Y eso es lo que usted comentaba hace un momento, que está es muy cierto. Y efectivamente estamos viviendo en un estado de excepción que es permanente, ¿no? Entonces, usted dio un punto importante y es lo que se está suscitando actualmente con esta violencia. Que posteriormente, como dice Giorgio Agamben, también se puede considerar como una tanatopolítica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en general es básicamente lo que aporta un estado de excepción. Hay que analizarlo desde el punto de vista con respecto a todas las situaciones que se están suscitando actualmente. Nosotros como juristas, obviamente somos estudiantes de una norma, pero también tenemos que traer un enfoque crítico desde todas las perspectivas, y esto lo tomamos directamente del estudio de Francia, ¿no? Y con muchos autores que están tomando estas ideas para darle ojo, no es que absolutamente académico, y para dar una explicación a las posibles situaciones que se están suscitando actualmente. Porque nosotros como juristas recurrimos directamente a una norma. Es que la norma me permite, una norma me prohíbe, una norma, ¿no? Pero a veces no encontramos la respuesta que tenemos de la norma. Tenemos que acudir ya directamente a otras teorías para darle respuesta a lo que se está suscitando actualmente. Bueno. Hasta aquí termina la conferencia, espero que les haya agradado y quedo pendiente a sus órdenes.